Estoy seguro de que hacerlo por el otro lado fue una experiencia inédita, que me causó dolor hasta en el alma y el corazón. Sin embargo, estimado, mi suegro, un hombre de vasta experiencia, demostró ser sumamente cuidadoso. Lo más lamentable es que posteriormente me encontró en un estado de agrado que aumentaba cada vez más. ¿Cómo arribé hasta este lugar? Relájate y permanezca conmigo, pues lo que voy a contarle te dejará sin aliento. Amor. Si usted es uno de los individuos que ha experimentado esa tentación de traspasar esa línea demarcada entre lo que es apropiado y lo que está prohibido, entonces me comprenderá. Continúe escuchando, ya que esta narrativa podría representar un reflejo de nuestra verdadera identidad. Pero aún no lo hemos identificado. Estábamos disfrutando de vacaciones en la residencia de los progenitores de Andrés. La atmósfera en su hogar era acogedora. Sin embargo, existía un aspecto en la manera en que su progenitor me observaba que desconocía cómo interpretarlo, aunque inicialmente no le presté importancia. ¿Qué podría implicar? Él se trataba de su progenitor, mi suegro. Sin embargo, las circunstancias no tardaron en evolucionar. Un día, Andrés acudió a una reunión con sus compañeros de la infancia. Su madre y su padre también se encontraban en camino para visitar a unos parientes distantes. Me encontré en soledad en el hogar, aprovechando el tiempo para descansar. No obstante, poco después percibí el sonido de un vehículo en el camino de acceso. Observaré por la ventana y observé a su progenitor descender del vehículo. Retornó tan pronto que me sentí confusa. Al ingresar, me informó que había olvidado algunos elementos esenciales que necesitaba llevar y que volverían por la mañana. No tenga temor. No te molestaré, expresó sonriendo de manera amable. Sin haberlo previsto. Nos encontramos prácticamente solos esa noche. Se trataba de mi primera visita a mis logros y todavía carecía de confianza. Resultó prudente permanecer en el cuarto de Andrés para prevenir cualquier circunstancia desagradable. No obstante, entonces percibí un suave impacto en la puerta. Clara, pronunció su progenitor desde el otro lado. Su voz era amistosa, casi acogedora. Detuve mi decisión por un instante. Pero finalmente salí. No podía rechazar la invitación sin parecer maleducada. A lo largo de la cena, intenté mantener mi neutralidad. Sin embargo, él perturbó el silencio de una forma que no anticipaba. ¿Se siente incómodo en este lugar?, inquirió con un tono suave pero explícito. Me mantuve distancia por un instante. No, posiblemente no estoy habituada. Él asintió mi mirada sin cesar. Comprendo su situación. Pero deseo que comprenda que puede experimentar la sensación de estar en su hogar. Nadie aquí tendrá la capacidad de juzgarte. Su respuesta me asombró. Parecía auténtica y, por primera vez, experimenté una sensación de relajación. Continuamos conversando y paulatinamente la conversación se volvió más íntima. Andrés tuvo buena suerte contigo. Usted sabe, expresó de manera abrupta. No resulta sencillo hallar a alguien que lo comprenda de la misma manera que usted. Me sonrojé levemente, mostrando una sonrisa nerviosa. Le agradezco. Es bueno. Él también ha demostrado ser amable conmigo. Sin embargo, entonces él añadió algo que me dejó pensando. Aunque en ocasiones considero que no puede apreciarte de la manera en que deberías. Su comentario me generó mayor incertidumbre. ¿Qué intenciones tenía con eso? ¿Podría solicitarle algo?, articulé intentando parecer casual. Él me observó con una mirada de curiosidad, inclinándose hacia mí. Por favor, dígame, ¿ha tenido usted alguna vez la oportunidad de hablar con Andrés acerca de mí? Algo que yo desconozca. Interrogué mi pregunta con una risa nerviosa. Como si fuera una broma. Pero en realidad deseaba una respuesta. Su sonrisa se disipó ligeramente y, tras un instante de silencio, respondió. Podría ser. Pero sí le cuento. Será necesario que me explique algo sobre lo que yo desconozco. Procedimiento concluido. Permanecí en silencio reflexionando sobre su propuesta. Era desconocido.
pero también me generaba intriga. Está bien. Trato realizado. Expresé. Él dedicó su tiempo para responder. Como si estuviera decidiendo hasta dónde alcanzar su palabra. Andrés es un joven de buen comportamiento. Sin embargo, experimenta temor al compromiso. Siempre lo ha tenido. Incluso durante su infancia. Nunca deseaba establecer nada de manera definitiva. Tales como su profesión futura o su deporte favorito. Estoy convencido de que, en cierta medida, por eso se esfuerza tanto contigo. Teme que si no lo hace, podría percatarse de que podría estar con alguien más adecuado. Sus declaraciones me sorprendieron. No era lo que anticipaba. No obstante, existía un elemento en su tono que me hizo confiar en lo que expresaba. ¿Estás hablando en serio?, inquirí, experimentando una sensación de inseguridad. En absoluto, respondió. Sin embargo, ello no implica que no te aprecie. Simplemente que en ocasiones el temor nos lleva a actuar de maneras que no comprendemos. Ahora era mi turno y experimenté una sensación de nudo en la garganta. No deseaba pronunciar palabras que pudiesen comprometer su hijo. Pero tampoco deseaba interrumpir el vínculo. Bueno, expresé intentando seleccionar mis palabras con cautela. En ocasiones, percibo que Andrés no me escucha de manera auténtica. Como si estuviera presente pero no completamente presente. Sus ojos se centraron en mí. Como si estuviera examinando cada palabra que pronunciaba. Finalmente, expresó, eso parece ser él. Declaró. No obstante, no debería ser así con usted. Usted es excepcional y merece algo más. Opté por modificar el tema. Sin embargo, él no lo permitió. Tu turno. Declaró con una voz casi susurrante. Por favor. Exprese algo que nunca haya expresado a Andrés. Sensé que el aire se tornaba más pesado. Había numerosas cuestiones que nunca le había expresado. No obstante. ¿Por qué debía confesarlas ahora? Respondí intentando eludir la pregunta. Afirmó, inclinándose hacia mí. Su cercanía me provocaba una combinación de nerviosismo y algo adicional. Algo que no deseaba admitir. Finalmente, expresé. En ocasiones, percibo que Andrés aún es un niño. Cuando lo expresé, me sentí arrepentido. Desconocía el motivo por el cual lo había dicho. Pero sus ojos resplandecieron con algo que no logré identificar. Considero que ya he relatado suficientes verdades para el día de hoy. Expresé con una sensación de nerviosismo. Si continuamos de esta manera, usted va a descubrir todos mis secretos. Y eso resultaría tan perjudicial, respondió bromeando para mitigar la tensión. Posteriormente, se desplazó hacia adelante apoyando sus codos sobre la mesa. Intentemos hacer esto más intrigante. Si no quieres decir una verdad debes hacer algo a cambio y para que sea justo yo haré lo mismo. Algo como que, inquirí con interés. Un reto. Lo que el otro decida. Dijo él. Pero no te preocupes. No soy tan cruel. Su propuesta me dejó en shock. Jugué este juego con mis amigas cuando era niña. Si no decíamos una verdad teníamos que cumplir un castigo, pero eran retos inocentes. No quería sonar grosera, pero era mi suegro, así que decidí aceptar con nerviosismo. La primera pregunta fue suya. ¿Alguna vez has querido dejar a? Me quedé en silencio. Sabía que no debía responder eso, pero tampoco quería hacer algo humillante. Paso. Dije intentando mantener el tono ligero. Él sonrió triunfante. Entonces tendrás que cumplir un reto o darme 100 pesos. Saqué un billete de mi cartera y lo puse sobre la mesa riendo nerviosa. Aquí tienes. Contento es un comienzo. Respondió mientras guardaba el billete en su bolsillo con una sonrisa que me hizo sentir una extraña mezcla de vergüenza y emoción. En mi turno quise cambiar el tema hacia algo más seguro. ¿Qué es lo más loco que has hecho por alguien que amas? Él pensó por un momento antes de responder. Una vez dejé mi trabajo para mudarme con alguien. Pensé que ella lo valía, pero me equivoqué. Su respuesta me tomó por sorpresa, pero no quise presionar. Luego llegó su turno de nuevo.
¿Alguna vez te has sentido atraída por alguien que no deberías? Mi corazón se detuvo. Sabía que era una pregunta peligrosa, pero no podía evadirla sin levantar sospechas. Paso otra vez. Dije rápidamente. Está bien. Respondió sonriendo. Pero esta vez no será dinero. Haz algo que me convenza de que eres más valiente que yo. ¿Cómo qué? Pregunté riendo nerviosa. Él me miró fijamente antes de levantarse y dar un paso hacia mí. Sorpréndeme. Quise pensar en algo que no cruzara los límites, pero mi mente se quedó en blanco. Finalmente tomé una decisión impulsiva. Me acerqué. Le quité la copa de vino de la mano y bebí directamente de ella sin romper el contacto visual. Él me observó en silencio antes de decir. Impresionante. Nada mal. Pero todavía puedo superarte. En mi turno inconscientemente ya no hice ninguna pregunta y me fui directamente con el reto. Tenía ganas de desquitarme y recuperar mi dinero. Camina hasta la cocina con los ojos cerrados y encuentra el frasco de azúcar. Si fallas me pagas el doble de lo que te di. Él aceptó riendo, pero pidió que lo viera. Fue entonces cuando sentí sus manos en mis hombros mientras caminábamos juntos hacia la cocina. Su toque no parecía casual. Había algo más en la forma en que me sostenía. Mi corazón comenzó a latir más rápido y no supe si era por el reto o por algo más. En su turno me propuso algo que jamás imaginé. ¿Verdad o reto? Verdad. Respondí rápidamente intentando mantener la calma, pero su pregunta me dejó completamente desconcertada. ¿Cuál es tu posición favorita cuando haces aquello? Ya sabes. Mi corazón dio un vuelco y la incomodidad me recorrió de pies a cabeza. No podía creer lo que estaba escuchando. Paso. Dije inmediatamente sin pensarlo, creyendo que podría evadir la pregunta, pero cometí un error fatal al no anticipar lo que vendría. Él no pareció sorprenderse. Su sonrisa se amplió y su voz se volvió más profunda, casi como si hubiera disfrutado mi elección. Entonces tendrás que cumplirme un reto. ¿Cuál es? Dije con la voz temblando de nervios, temiendo lo que pudiera seguir. Él se inclinó hacia mí, sus ojos fijos en los míos mientras respondía con una calma inquietante. Ya que no quisiste decirme ahora, tendrás que simular conmigo dicha posición o tendrás que pagar el doble de lo que me diste. Muy hábil. El señor estaba dándome de mi propia medicina. Mi mente se detuvo por un momento y todo a mi alrededor pareció desvanecerse. ¿Simular? ¿De verdad estaba escuchando esto? Me quedé paralizada sin palabras. El miedo y la confusión luchando por tomar el control. No quería seguir el juego, pero al mismo tiempo no sabía cómo salir de allí sin causar un conflicto. Decidí terminarlo, alejarme de ese juego tan peligroso. Sin embargo, entonces algo sucedió. Él sacó 500 pesos de su billetera y los colocó sobre la mesa con una tranquilidad inquietante. Si lo haces, yo pagaré esta vez. Dijo con un tono más suave, pero con una autoridad innegable. Mi mente luchaba entre lo correcto y lo incorrecto. Eran 500 pesos y solo tenía que simular. Al final algo dentro de mí me empujó a cumplir el reto. La decisión estaba tomada, aunque no sin una enorme sensación de adrenalina. Me levanté con las manos temblorosas y me acerqué lentamente hacia él, sabiendo ya no había vuelta atrás. Me senté encima de él con mis ojos evitando los suyos. Mi cuerpo estaba tenso. Tengo dos posiciones favoritas. Dije, mi voz apenas audible. Esta es una de ellas. Continué diciendo, arrepentida por haberlo dicho, pero mis palabras ya habían salido y estaba atrapada en este juego. De repente, cuando intenté evitar su mirada, él sostuvo mis manos y nuestras miradas se encontraron. Fue un instante efímero. Pero en ese breve contacto visual, experimenté una sensación de cambio. La tensión se percibía claramente y mi corazón palpitaba con intensidad en mi pecho. Él se aproximó a mi boca y me besó. En ese instante, el entorno entre nosotros había experimentado un cambio que resultaba complejo de ignorar. Pero yo tampoco tenía conocimiento de cómo frenarlo. Se trató de un océano de sensaciones. Y entonces el juego inocente ascendió a un nivel superior. Lo siguiente se trató de una simple intensidad. Mi suegro contaba con una experiencia excepcional. Estábamos inmersos en una multitud de emociones, plenamente conscientes de lo incorrecto. Pero el éxtasis del instante nos permitía olvidar todo. Me permitió pasear por un largo periodo por el campo. No deseaba retirarme de allí.
ya que podía experimentar toda la magnitud del caballero en mi interior. En mi existencia. Jamás había abrazado árboles de mayor tamaño de lo que había previsto. Al considerar haber experimentado todo, él reveló cuál era su posición preferida. Se produjo una erupción adrenalínica. Al estar con Andrés, me percaté de que estaba reprimiendo numerosos deseos y emociones. Su progenitor era simplemente distinto. Para mejorar su comprensión. Solo puedo expresarles esto. Él depositó una moneda en el suelo y solicitó su recogida. Por motivos inusuales. Nunca logré recoger esa moneda. Cada vez que la alcanzaba, una corriente eléctrica permeaba toda mi existencia. No había margen para reflexionar ni albergar incertidumbre. No existía retorno. Ya que ya se encontraba allí. Cuando todo concluyó, me encontraba recostada en el suelo abrazándome las rodillas, experimentando una sensación de dolor en mi corazón. Como si deseara escapar de mi pecho. No podía desestimar lo acontecido. Una parte suspiraba con alegría, casi agradecida por la intensidad de su presencia. No obstante, entonces se presentó ese pensamiento perturbador. Ángel. Era como si se presentara ante mí. Sus ojos me observan con una profunda confianza. La culpa irrumpió de manera fría e ineludible. Experimenté buscar justificaciones. Pero fue meramente un juego. No obstante, tenía una comprensión clara. No fue meramente eso. Lo comprendí al traspasar dicha línea. En ese momento, dejé todo fuera de mi control. La cuestión perturbadora ya no era lo que hice, sino lo que haría en el futuro. Tras esa noche, nada retornó a su estado original. Mi suegro intentó aproximarse de nuevo y yo no podía observarlo sin sentir vergüenza en mí misma. Todo aquello que antes era emocionante. Ahora es simplemente un recordatorio de la traición. Andrés continúa ignorando todo. Aunque tanto él como yo comprendemos de manera clara. Lo sucedido fue un error grave. Una lesión que nunca será recuperada. Él afirmó que intentaría continuar. Procuraría reparar la relación entre esposa e hijo. Aunque ambos sabemos que eso es prácticamente inviable. Es posible que considere que usted es el culpable o que yo fui culpable. Pero ambos somos responsables. Las decisiones que tomamos tuvieron un impacto exclusivo en nosotros y no causaron una devastación de mayor magnitud. Un núcleo familiar. Todo lo que me queda es este peso complicado de eliminar. Ahora le consulto, ¿ha experimentado alguna vez un límite de tal magnitud? ¿Cuál sería su respuesta si se le amenazase destruir todo lo que ama? Le agradezco sus comentarios. Si le agradó la historia, por favor, asigne un voto positivo al video y suscríbase al canal de Superhistoria sin Lealtad para continuar con la compartición. Hasta aquí.